Faltan 3 minutos para el mediodía. Nos convoca otra vez el móvil de la mañana del 11. Adelante, Laura. Gracias, Marce. Bueno, te lo adelantaba en la instancia anterior. Ya estamos en compañía de Eduardo Rodas, director de INAU Maldonado, porque hay varias cosas. En primer lugar, vamos a hablar de la gestión de un centro CAIF aquí en Maldonado Nuevo y también en Las Flores, que bueno, que se viene para este año y que hay que buscar quién lo dirija, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eduardo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días Marcelo, buenos días a la audiencia del canal. Sí, estamos impulsando lo que meses atrás les dijimos que pretendíamos hacer, que era aumentar la cobertura en Maldonado para la primera infancia. Es un objetivo del Directorio Nacional de INAU y desde lo personal queremos que esto se pueda concretar. Y entonces tenemos un llamado abierto para organizaciones de la sociedad civil que estén interesadas en gestionar lo que es una casa comunitaria en Estación Las Flores. La casa comunitaria atiende a niños de 0, de recién nacidos, hasta 24 meses, aportando un equipo multidisciplinario, psicopedagogos, psicólogos, asistentes sociales, trabajan con los niños y con la familia. Y después también tenemos un llamado en estos momentos para organizaciones de la sociedad civil para un nuevo CAIF que vamos a abrir en el correr de este año en Maldonado Nuevo. La idea es abrir por lo menos 7 u 8 CAIF más en el departamento, tener un nuevo centro juvenil, en este caso en el Balneario Buenos Aires, y pretendemos también un centro juvenil. Voy a contarle a la audiencia, el centro juvenil es un lugar donde se atiende a jóvenes que a lo mejor se desvincularon del sistema educativo para que puedan reintegrarse, para trabajar con ellos, para apoyarlos. Tienen también profesores de educación física, psicólogos, asistentes sociales. Entonces la idea es darle la mayor y mejor cobertura a menores de 18 años en el departamento que puedan necesitar el apoyo de INAU. Claro, porque terminan la atención en los centros de atención infantil, que son los CAIF, los terminan a los 12, 13 años y después quedan como a la deriva. Entonces el tema de los centros juveniles vendría a ocupar ese lugar. Claro, y trabajan, por ejemplo, en el caso de los clubes de niños, que tenemos los Zorzales en San Carlos, tenemos acá en Maldonado, atienden a niños de entre 6 y 12 años a contrahorario. El niño va a la escuela de mañana, de tarde va al club de niños, y entonces ahí tienen maestros de apoyo, profesores de educación física, asistentes sociales que no trabajan exclusivamente con el niño, solamente ayudándolo con los deberes. Tienen actividades lúdicas, recreativas, deportivas, se trabaja con la familia, y ese trabajo INAU lo hace articulando con otros organismos del Estado, que a veces es necesario trabajar, sean los municipios, la Intendencia, el MIDES, que sigo de alguna manera vinculado al organismo al que trabajé los últimos 17 años. En políticas sociales siempre digo que no puede trabajar un organismo solo. El único que puede trabajar solo para hacer el bacheo de una calle cuando tiene muchos pozos es la Intendencia. Después, en políticas sociales tenemos que trabajar con la Oficina de Juventud de la Intendencia, con el área de adicciones, con la salud pública, con el hospital. Y bueno, en esa línea de trabajo estamos. Estamos diciendo que necesitamos quien dirija, digamos, estos centros CAIF. ¿Qué requisitos tiene que tener la asociación civil para poder cumplir con lo que ustedes necesitan? Seguramente no puede ser cualquiera. No, primero que nada tiene que ser una organización social que tenga algo que ver con infancia. Por ejemplo, vamos a ver un caso concreto, Luna Roja. Ojo. Bueno, vamos a retomar el contacto un ratito con nuestro móvil, que estaba allí entrevistando a Eduardo Rodas, el jefe departamental de INAU. Volveremos con el móvil en un ratito, de ser posible. Ahora vamos a recibir a nuestros próximos invitados, como les habíamos adelantado. Hoy se va a presentar en el Hotel Barradas a las 7:30 de la tarde el libro La Sociedad de la Nieve. Muchos pueden decir, pero La Sociedad de la Nieve yo ya lo leí. Sí, es verdad. En el año 2008, el escritor y periodista Pablo Bierzi publicó este libro y ahora se relanza una edición actualizada, ampliada, y para ello nada mejor que recibir al propio escritor y periodista, autor de este libro, Pablo Bierzi, y nada menos que a Gustavo Cervino, uno de los sobrevivientes de los Andes. Bienvenidos a la mañana del 11. Un gusto, Marcelo. Te agrego que es una obra coral esta, o sea, es una obra donde yo me gusta decirme como un facilitador, porque los 16 sobrevivientes hablan en primera persona, o sea, es una obra coral. Los sobrevivientes, y bueno, que yo colaboro para
la redacción, vamos a decir. ¿Qué va a encontrar el lector que ya leyó La Sociedad de la Nieve cuando lea este libro? Va a encontrar un capítulo introductorio, Marcelo, que creo que es muy importante, porque desde el 2008 a hoy pasó mucho tiempo, pasó la pandemia, y esa introducción te lleva de la mano a lo que está ocurriendo ahora en el mundo, que es esa gran película que está haciendo Netflix de la mano del director Juan Antonio Bayona, que es uno de los más prestigiosos del planeta en el día de hoy. Incluso hay un texto que escribe Bayona en el libro, que fue la carta que nos envió hace 11 años. Hace 11 años él está interesado en contar esta historia desde el punto de vista de la Sociedad de la Nieve, o sea, desde un punto de vista coral y donde los sobrevivientes hablen en primera persona. O sea, esa es la... Y con las peculiaridades del uruguayo y las peculiaridades del español, o sea, que esté en nuestra lengua, que tenga la idiosincrasia de estos muchachos, que es difícil si lo haces en inglés o en francés o en otra lengua. Y este tema, que bueno, sin lugar a dudas es recurrente, sigue dando mucho que hablar, sigue siendo ejemplo a nivel mundial, inclusive, como decía Pablo, el tocayo Pablo Silveira, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que considera de que esto debería ser incluido dentro de la historia de la humanidad, digo, porque es un ejemplo de vida que trasciende a los jugadores de rugby, trasciende a los uruguayos, es una cuestión de la especie humana. Y para mí es verdaderamente un lujo, he tenido oportunidad de entrevistar a varios de los sobrevivientes, tener al señor Gustavo Servino aquí es realmente un honor porque, bueno, es justamente un sobreviviente de ese milagro, porque fue realmente un milagro. Una historia que pasa el tiempo, se cumplieron 50 años en diciembre de que los encontraron, y sigue generando historias, sigue siendo un elemento motivador, inspirador, sigue permitiendo que un libro se reescriba otra vez con más información. Es una historia inagotable, Gustavo. Sí, esta historia es una historia que le pertenece a la humanidad. Yo digo que Dios escribe derecho sobre letras torcidas. A nosotros nos tocó vivir algo que ni nosotros lo entendemos realmente. Hace 2 días me llamó un uruguayo que venía de Managua, de Manitoba, Canadá, que vivió 38, 35 grados bajo cero en una noche y al otro día se le cayeron todos los dientes. Hoy en la televisión había un soldado uruguayo que está peleando en Ucrania y contó que aparte de la guerra, rusos, todo esto, el problema más grande que hay es el frío, porque se les caen los dedos, las orejas, la nariz, por estar unas horas a la intemperie. Nosotros tuvimos 73 días, 73 noches a 4.000 y algo metros de altura. Yo subí con Masponzi y Turcati a 5.400. Entonces, no hay mucha explicación para muchas cosas, pero lo que sí hay, lo que muestra ese libro. Este libro, La Sociedad de Nieve, que escribió Pablo, aparte de ser un gran amigo, se crió con nosotros. Entonces tuvo la habilidad de mostrar este crisol, que es un caleidoscopio que tiene todos los colores del arco iris, en donde muestra cómo, a pesar de la diversidad, porque somos todos distintos, hay un hilo conductor que es un objetivo común en el patrón de conducta, que el yo se convirtió en nosotros, y había un objetivo común, en donde las normas aparecían naturalmente, y la primera que estaba prohibido quejarse. Y todo lo que está en ese libro que es La Sociedad de Nieve muestra eso, ¿no? Hay gente que dice, no, estos tipos volvieron en la etapa de las cavernas, volvieron para atrás, y es al revés. Nosotros en la cordillera, en la sociedad, construimos una sociedad moderna, mucho más moderna que todas las que hay hoy en el mundo actual. Una sociedad solidaria, que los bienes pertenecían a la comunidad. El objetivo era sobrevivir, no yo todo, es lo que pasa hoy en el mundo. Hoy llegamos a la eficiencia tan grande de la autodestrucción nuclear que tuvimos que desarmarla porque apretábamos 2 botones, no quedaba nadie. Entonces, con la pandemia pasa lo mismo. Hoy el conocimiento y la información es tan enorme que no hay tiempo ni a leer lo último que se escribió de cualquier cosa. Y la gente cae en la parálisis del análisis. Ahí nuestra ignorancia era tan grande que nuestra sabiduría era inversamente proporcional. Porque todo el conocimiento universal acumulado que está en los genes, en nuestro ADN, salía como burbujas en los momentos que se precisaban. Yo tuve que ser médico y hacía cosas con las manos que nunca nadie me enseñó. Hice diagnósticos con un dedo al tocar la carótida de la madre Parrado, que en segundos dije está muerta. Y Canesa hasta hoy me dice, ¿cómo te diste cuenta? No me di cuenta, no sabía, pero intuitivamente, tic,
no latía, se murió. Por eso digo que nosotros fuimos educados por medio del miedo y la culpa en el mundo del conocimiento universal acumulado. Pero cuando vos vivís adentro del miedo, se te abre un abanico de infinitas posibilidades, que es la capacidad de ver. Y cuando este libro, por ejemplo, fue una necesidad. Con Canessa estuvimos 5 años con una persona llamada Gonzalo Arijón, firmando una cantidad de cosas sobre Oriente. ¿Para qué hacen esto? No sé qué. Hace falta un relato real porque nos vamos a morir. Y hablamos con Pablo y fue con nosotros a la cordillera y con todo lo que se había hecho hizo este libro maravilloso, porque este libro es una línea directa al corazón. Y el corazón es el lugar donde todo se incuba y donde te da la energía para vivir. Hoy somos tan cerebrales, todo mental, que perdimos el proceso natural de contacto con la naturaleza. Acá hoy es todo ya enseguida. En la cordillera aprendimos a ser parte de la naturaleza, a tener paciencia, a aceptar los procesos. Y el proceso era que había que confiar, que no sabíamos cómo ni cuándo, pero había que seguir luchando. Porque si no tenés esperanza, que la hermana menor de la fe, te dejás estar. Y nosotros no teníamos ninguna información ni certeza de que algo aparte de la muerte existiera. Pero la vida era la lucha, era la caricia, era el abrazo. Y el rugby nos dio eso, que un scrum empujan todos juntos hasta un objetivo. No era sobrevivir, era todos. O sea, no se nos murió nadie de frío. Vos y François, que no quería vivir, porque sentía que no tenía nada para hacer, no sé qué, le decía, vos tenés que vivir. ¿Cómo no vas a vivir? Si cuando yo vuelvo congelado, si yo no te tengo enfrente para que me calienten los pies, yo me muero. Saber que él era útil lo hizo por gratitud, decir, ok, voy a vivir. Y esas son las cosas que en este libro y en esta película se va a hacer homenaje a las personas que realmente fueron fundamentales en la vida. Y todos fueron únicos e insustituibles en la cordillera. No se podía haber hecho una selección mejor de personas en los roles en la cordillera. Hoy nosotros tropezamos en la calle y nos morimos todos, porque la necesidad te amplió el umbral. Y bueno, en cada momento todas las personas dieron el 150, pero no porque sabían, porque se entregaban. La pasión, querer. Por eso digo que el proceso de transformación es primero querer, queríamos vivir, después creer que era posible y después hacer lo que se requiera, lo necesario, lo que haga falta. Y eso solo te lo da la energía de trascender el presente y estar mañana. Entonces, es lindo eso. Sí, será. Y uno se pregunta, ¿no? Porque yo lo escucho y es realmente como que estoy sentado en el cine viendo una película. Yo también, Marcelo. Escuchar de primera persona de alguien que vivió esa tragedia y que tantos años después la narra con lujo de detalles y además, evidentemente, con esa naturalidad de haberlo vivido, es realmente impresionante. Pero el otro día hablábamos también con Pablo Bierzi de cómo el tema de la pandemia, que dejó en evidencia de cómo cuando el ser humano quiere y aúna esfuerzos, lo decía recién Gustavo, se logran cosas impresionantes, ¿no? Cuando pusieron todo el conocimiento, toda la voluntad política y todo el dinero al servicio de inventar una vacuna para salvar a la humanidad en 6 meses, lo que lleva 10 años, lo lograron en 6 meses. Es una muestra para la propia humanidad de decir, bueno, se puede. Y 50 años atrás tenemos el caso de los Andes. ¿Cómo queda en evidencia que cuando la gente unida trabaja, se logran los objetivos? Y sin embargo, a pesar de ese ejemplo de hace 50 años, a pesar del ejemplo del año 2020 con la pandemia, seguimos siendo de alguna manera mezquinos como seres humanos. Sí. Yo lo que me parece, Marcelo, es que el ejemplo de ellos, en relación, yo creo que se parecen mucho a la pandemia, en cuanto a que nos tornó lo vulnerable, nos tornó más generosos. La diferencia de lo de ellos es que, como son poquitos, es pequeño en el sentido de que son 45 personas que se accidentan en un avión en medio de la cordillera. Cuantitativamente son cuantitativamente es pequeño. Entonces, y como es tan desmesurado, es un buen ejemplo, es un buen espejo donde mirar. O sea, la pandemia nos involucró a todos. Yo te agrego lo que tú dijiste. La pandemia, por ejemplo, nos enseñó en una semana el ser humano, la población entera aprendió el teletrabajo que hubiera llevado 10 años aprenderlo.
Entonces, yo creo que el ejemplo de ellos, por eso que yo que estoy hablando mucho con la prensa española, porque el libro también se lanzó en España, y me doy cuenta de que me están hablando de esto, y yo a veces, como son periodistas jóvenes, les digo, mirá que esto ocurrió hace 50 años, pero para ellos es como si fuera ayer, porque lo utilizan como un ejemplo pequeño en el sentido cuantitativo, desmesurado, lo que te permite entender todas las reflexiones que hace Gustavo, te las permite entenderlas y aprenderlas. Y yo creo que ese ejemplo te reconcilia, como decía, con el ser humano, como decía Gustavo. Y es un ejemplo que cobra mucha más vigencia con la pandemia y cobra vigencia con el desarrollo del conocimiento, con la generalización de las comunicaciones, porque podemos hablar con él y lo están escuchando ayer, habló con otros países, y entonces te reconcilia con el ser humano y uno aprende, te ilumina zonas que estaban oscuras. Yo de todas maneras tuve mis reparos desde que lo escuché decir y lo compruebo ahora, de que la pandemia nos iba a hacer resurgir como humanidad, íbamos a ser más generosos, más buenos, mirar más por el otro. Mentira, era en el momento porque estábamos asustados, pasó la pandemia, aunque todavía no terminó, pero volvieron otra vez las mismas miserias. Sin embargo, en el caso de ellos no. Exacto. Porque yo, no sé si he llegado a hablar con los 16, pero con la mayoría de los que he hablado, uno ve que son personas positivas, personas empáticas, generosas, que transmiten su conocimiento, que a través de su experiencia pretenden que la sociedad aprenda a vivir. O sea, yo veo en ellos un acto de generosidad y de bondad tan grande. Ellos sí tuvieron una demostración que la humanidad con la pandemia no tuvo. Pero atención, no extrapolemos el pasado con el presente. Somos un grupo de pertenencia, sobrevivientes, somos amigos, pero lo que nosotros logramos en la cordillera de Unión no lo podemos lograr nunca en el momento actual. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, el desafío, el miedo era tan grande y vivíamos en el lugar más profundo del infierno, donde el ego estaba pulverizado. El problema empieza cuando empiezan los egos. Ahí nadie era más que nadie. Por lo tanto, el que se movía 1 milímetro, ella era líder. Solo porque rezaba el rosario, porque te abrazaba. O sea que, fíjate que con un acto ya vos estabas creando la creación. Hoy todo el mundo vive para afuera, nosotros no teníamos afuera. Nadie nos miraba, pero nosotros sí nos veíamos. Y nos veíamos reflejados en el ejemplo de Enrique Platero, que un fierro le había entrado adentro, yo tuve que tratar, no sabía qué hacer, se lo metí para adentro y ayudaba, tiraba los asientos, y a los 2 días de que lo curaba a ver si tenía fiebre, hizo una botella medio litro de agua. Y entonces me lo muestra, ¿cómo está bien? Sí, tomá. Dice, no, vamos a dárselo a los heridos. No había nadie más herido que él. Entonces, cuando vos tenés un ejemplo viviente de una persona que te va elevando la vara del ejemplo y atracción, vos no te puedes quejar, tenés las 2 patas bien, no tenés ningún hueso roto. Y este tipo hace eso. Después tenés al Vasco Chavarri, que tenía la pata colgado por un ligamento con la hélice, y hablaban de un voluntario, yo voy, y se paraba y se caía. O sea, le faltaba una pata y decía, yo voy. Y vos tenías las 2 patas. Entonces yo decía, pará, es como que te metieron un dedo en el culo. Vos, me parece que tenés que ir vos, ¿no? ¿Entendés? No, digo, no, porque hay que ser claro. Cuando vos ves esos ejemplos heroicos, por eso yo toda la vida trato de ser la voz de lo que no tienen voz. Yo no voy en nada en esta historia. Nadie se acuerda. Salió campeón mundial en el 50, pero la gente se acuerda de Gigia, de Schiaffino y de Obdulio Varela. Pero el equipo ganó. Está muy bien. Y ahora, nosotros individualmente no éramos nada. Colectivamente logramos que una rueda gire, donde cada uno en cada movimiento hizo el 100% de lo que faltaba. Y terminó el cuento. Hoy no. Hoy la gente no, que yo, y ahí es donde el ego hace que el mundo se pelee de vuelta por el derecho de autor. Y nos peleamos por el derecho de autor y tomamos a la gente rehén. Entonces hay que ser generoso, hay que ser solidario, pero no para agarrar al otro, porque recibís mucho más cuando das que cuando guardás. Entonces, yo tengo puesta esta remera, que es la Copa de la Amistad. A mí, Marcelo Pérez, el día que se suspendió la búsqueda y él hablaba de que nos van a venir a rescatar, me dijo, hagan lo que quieran,
porque vio que él no podía. Pero por favor, no se olviden del Cristian. Yo tenía 19 años, fui 40 años dirigente, 7 años presidente de Unión de Rugby Uruguay, todo por gratitud, yo no hago nada. Ahora, donde me ponga voy a armar quilombo. Voy a poner energía y bueno, cuál es el libreto y después me comprometo. Y hacer o no hacer no es lo mismo. El pecado más grande que hay para mí en la vida es el pecado de omisión. Haber podido y no haber hecho nada. Y ser cómplice. Y tengo algo que, el desprecio, la mediocridad, en el sentido que pudiendo hacer algo no lo hayas hecho. Y yo, eso 1000 veces no hice cosas. Y entonces, como estoy vivo y mis amigos no están vivos, yo me siento no en una deuda, en el privilegio de poder hacer cosas que ellos harían. Y 1000 veces me levanto de la cama, hoy vine acá para estar con él y yo tenía muchas cosas importantes que hacer, pero no había nada más importante que cumplir con lo que yo siento. Cuando alguien aprende a cortar la distancia que separa la mente del corazón y está en sintonía, vos sos poderoso porque estás en armonía. Y el hombre es incongruente, dice una cosa, piensa otra y hace otra, porque está siempre buscando agradar, buscando aprobación o ver qué gano en esto. Y ahí es donde la cagás, porque hay que decirle las cosas como son, no importa quién esté presente. Esté quien esté, no cambie una palabra. Viste que yo digo cosas, sí, porque hay palabras que valen por 1000, no puedes andar adornando lo que no hay que adornar. Tal cual. Si Ahora, tenés una adversidad extrema, ¿vos no querés tenerle a Gustavo de tu lado, cerca tuyo? sí, claro, o sea, así, Gustavo, y ahora, Gustavo, ¿qué me toca? Ahora, ¿cuántas páginas tiene este libro? 300 y y pico. algo. Sí, Vos dijiste que era un libro coral. sí, correcto. ¿Cómo haces para compactar todo lo que tienen estas personas, estos individuos para decir y para contar en un libro de tan pocas páginas? Yo creo que la ventaja que yo tengo, como lo mencionó Gustavo, Marcelo, es que como los conozco de la infancia, Gustavo lo conozco de que nací, es un poco menor que yo desde que nací, Sí, digamos, sí. a 3 cuadras. Canesa vivía a 70 metros, Hernando Parrado, compañero de clase de los 6 años, yo tenía 5, él tiene 6, desde que nací. Es una ventaja, es una coincidencia primero, es una coincidencia, no es más que una coincidencia. Y como nos criamos juntos, o sea, nos moldeamos juntos. Y cuando te moldeas juntos, particularmente la infancia, la adolescencia, la primera juventud, eso es indeleble. Mis mejores amigos siguen siendo los de compañeros de mi clase. Entonces, y ese moldearte juntos te permite leer las entrelíneas, que no es leer las entrelíneas, es lo que dice, lo que está queriendo decir, lo que está soñando. O sea, te permite un abordaje que es distinto de que si fuera un alemán. No, el libro Viven, que se escribió con un inglés inmediatamente que ellos llegaron, me parece un libro extraordinario, pero es un libro, es una crónica desde afuera, donde mirado desde un extranjero, un extraño, vamos a decir, muy buena crónica desde afuera. Y yo siempre sentí desde el primer momento que faltaba que lo contaran desde adentro. Y esa es una coincidencia. Y la segunda coincidencia es que yo me gustaba escribir. ¿Perdón? Y aparte que es un ser humano maravilloso, un tipo de primera, que tiene un vuelo intelectual y aparte simple. El escritor Piels Paul Reed me preguntaba por qué yo ayudaba a mis amigos, insistentemente. Claro. ¿Por qué hacías eso? Yo sabía que él en el bowling, cuando el M de Tupamaro los voló al bowling, yo que estaba en una motito que pasaba lejos porque vivíamos cerquita, yo escuché el bombazo, yo me quedé a 10 cuadras, no me acercaba. Gustavo estaba dentro del bowling rescatando a la señora Hilaria Quirino, o sea, él estaba adentro rescatando y yo estaba a 10 cuadras temeroso. ¿Qué pasó? Me parece que voló algo. Digo, ¿entendés la diferencia? Sí. Pero lo importante es que yo veía que esta historia le faltaba la uruguayés. El uruguayo no es ni mejor ni peor, es una persona muy especial. Vivimos en un barrio, que todo el país es un barrio, donde todo el mundo se conoce. Pero hay un respeto institucional, democrático, republicano, pero al mismo tiempo a la dialéctica y al discernir que la dictadura les pegó a todos los uruguayos por igual. Exacto. La imposición, entonces nadie lo toleró, por eso cuando armaron el sí y el no, marcharon. Claro. Porque el uruguayo no quería que le impongan cosas. Dijo Latorre, son ingobernables, somos ingobernables, de pesado. Ahora, por las buenas, el uruguayo te da todo. Y es importante que muestre eso, el libro, porque muestra esta cultura de este país,
que es un país maravilloso. Yo viajo por todo el mundo, este país tiene cosas únicas. Artigas, todo lo que hizo, se terminó yendo porque él quería las Provincias Unidas del Río de la Plata, todos unidos. Y vas a Estados Unidos, en Washington, y está Franklin, Roosevelt, los grandes prohombres americanos, y el único que está es Artigas, en la avenida. ¿Por qué? Porque ese hombre se cartea. Bueno, nosotros venimos de esa cuna de conocimiento intelectual, religioso, espiritual, que somos ateos. O sea que es un Y yo te agrego, hace poquito estuvo el canciller de la Unión Europea, acá, Josep Borrell, y dijo, Uruguay es el país más equilibrado de América. Yo a los amigos europeos que están haciendo la película les decía, ojo, el más equilibrado de América, o sea, más parecido a Europa sin las guerras, porque nosotros no tuvimos las dos guerras mundiales, ni tenemos a los rusos matando ucranianos ahora. Y la otra cosa que es muy, como dice Gustavito, que es muy, muy peculiar de Uruguay, es que no claudica. Los uruguayos no claudican. Nuestra historia, nosotros en el 28, el armisticio, que permite que en el 30 hagamos en 1830 la primera constitución, es porque no claudicamos. Los brasileños y los porteños no podían soportar más que siguiéramos peleando. Entonces, esa matriz de los republicanos con Artigas, como dice Gustavo, que no claudicamos es nuestra historia. Fuimos españoles, ingleses, porteños, portugueses y brasileños. No claudicamos. Y lo tercero es que fundamos la primera socialdemocracia del mundo. Eso también se los explico a los europeos y después lo terminaron de entender. Claro, estos tipos desde el comienzo del siglo XX ya saben lo que es la igualdad. Entonces, ¿somos tercermundistas o somos distintos, como dice Gustavo? Somos distintos. La sociedad de Nieves es una sociedad avanzada y el uruguayo es, en cierto modo, una sociedad avanzada en el mundo. Eso quiso decir Pablo da Silveira cuando dijo que esta historia tiene que ser... Y pues eso se viralizó en Europa. O sea, lo agarraron los europeos, lo agarró Bayona, que es el director, sí, y lo viralizó la frase, porque él está entendiendo que no somos mejores ni diferentes, pero somos distintos. Y que tampoco digan que somos como los europeos, porque nosotros no somos guerra, europeos ni somos sudamericanos. Somos sudamericanos porque vivimos acá, pero somos ciudadanos que estamos en un colectivo y nos comprometemos con el de al lado. Exacto. Pero no de pesado. Históricamente. Sí. Respetando la ley, respetando la Constitución. Por la buena. Por la buena. Señores, se nos terminó el tiempo. ¿La película en Netflix se estrena este año? Creo que sí. Va a ser una gran película. Yo vi 10 minutos y se me paró el corazón y merecé todo. Porque Bayona tiene una sensibilidad y una vocación por representar la realidad, que cuando veía a los actores me veía a mí, veía a mis amigos. Es increíble, porque impactante. La foto nomás que sacaron saludando, que la estamos viendo, eran ellos ahora, no era la foto. Claro. Esa tapa parece que la foto que aparece... No, sí, esa foto es lo que ahora recreó. Son actores. Impresionante. Si yo vi una imagen con una pluma, se ve las cámaras con la pluma, es impresionante. Señores, la presentación de este libro, hoy, 19:30, Hotel Barradas, va a estar Gustavo Servino, va a estar Pablo Bierzi, va a estar Diego Fischer. Ni que hablar que la invitación está hecha. Muchas gracias, Pablo, por visitarnos. Marcelo, un placer siempre. Gustavo, un honor para mí. Gracias, Marcelo, te felicito por el programa. Gracias, un placer. Señores, hacemos... está el móvil. Vamos contigo, Laura, adelante. Gracias, Marce. Bueno, para retomar lo que estábamos charlando con Eduardo Rodas, habíamos quedado en los requisitos. Veníamos hablando de dos centros, un centro CAIF, que va a estar funcionando allí en Maldonado Nuevo, y después en Las Flores, ¿no? Y bueno, hay que administrarlo, hay que buscar una asociación civil que lo pueda hacer. Y yo te consultaba, cuando teníamos ese problemita, cuáles eran los requisitos. Seguramente no cualquiera puede hacerlo. No, tiene que ser una organización social que tenga personería jurídica, que esté trabajando en temáticas que tengan que ver con infancia. Puede ser algunas de las que están gestionando los CAIF o los centros juveniles o clubes de niños que tenemos en el departamento, y bueno, tienen que aportar lo que exige el pliego de condiciones: un equipo técnico, un coordinador, profesor de educación física, maestros, educadores, asistentes sociales, psicólogos, y esperemos que bueno, esta iniciativa, que es a nivel de directorio nacional, pero que también desde lo personal y desde lo institucional en Maldonado queremos
promover llegue a buen puerto, porque tenemos el objetivo de aumentar la cobertura en la atención a la niñez y a la adolescencia en Maldonado en este periodo. Hablando en criollo, tenemos plata como para hacerlo, sería una injusticia que organizaciones sociales no se presenten para llevar adelante esta iniciativa. Y bueno, las bases están en la página de INAU o pueden venir a nuestras oficinas en Maldonado, que con gusto los vamos a asesorar de qué es lo que necesitan para presentarse. Por supuesto que siempre el ojo de INAU va a estar presente después, una vez que comience todo a funcionar, van a estar fiscalizando que todo funcione bien. Sí, nosotros tenemos supervisores de todos los programas, como tenemos inspectores de espectáculos públicos, como tenemos inspectores en el área laboral. A propósito ahora de la temporada de verano, que hay muchos jóvenes trabajando que pidieron el permiso como menores para trabajar, periódicamente inspectores de nuestro organismo van a ver en qué condiciones están trabajando esos jóvenes a los que les dimos permisos. Si por ejemplo el permiso era para trabajar en un vivero y llegamos y se hace una inspección y está a 5 metros de altura haciendo una poda sin los equipos de seguridad necesarios y para una tarea que no se le dio el permiso, la empresa será sancionada. Se fiscalizan lugares tales como guijerías, prostíbulos, para ver si no hay menores en esa actividad, si no hay venta de alcohol, en un baile que fue autorizado como una matiné para menores de 18 años, caemos con los inspectores, hay venta de alcohol, hay una barra, bueno, se sanciona, se suspende, se penaliza económicamente y bueno, tenemos un equipo que autoriza y otro que supervisa y fiscaliza. Hablando de equipo que supervisa, días hablaba con una mamá de un joven justamente que está trabajando, que pidió autorización para trabajar y bueno, y fue visitado por INAU. ¿Y a qué viene? ¿Por qué te cuento esto? Porque el joven estaba como un poco molesto porque le habían preguntado tanta cosa. La gente de INAU le había preguntado hasta para qué quería el dinero y por qué trabajaba. Digo, de repente son preguntas que no son muy simpáticas, pero que son convenientes a la hora de verificar que todo esté en orden. Hay que hacerlas porque no sabemos si atrás de esa aparente voluntad de trabajo de un joven no hay una situación de explotación laboral de la empresa, de algún referente familiar, de algún adulto que ejerce presión para sacarle el dinero. Hay que ver si la empresa cumple con darle el descanso necesario de acuerdo a sus horas de trabajo, si tiene una silla para descansar cuando así lo requiera, si tiene acceso a un baño, las tareas que cumple no implican riesgo para su integridad, si no trabaja con maquinaria, por ejemplo en una carnicería que vaya a perder un dedo o una mano. Entonces nosotros otorgamos los permisos de trabajo, pero después fiscalizamos el lugar donde está trabajando ese joven. Ahora, por ejemplo, estamos en el proceso con la llegada del carnaval de la autorización de la participación de niños, niñas y adolescentes en desfiles, en tablados. Estamos viendo las letras de las murgas, no con un afán de censura absoluta, sino para ver si no se vulneran los derechos de los niños, si no se hace una apología del consumo de drogas, por ejemplo. Hay que ver qué es lo que se canta, porque a los tablados y a los escenarios van niños. Es un trabajo muy minucioso, pero que es de orden, es de ley poderlo realizar. Rodas, yo te quiero agradecer muchísimo porque le pedimos un minuto, estuvo un rato largo charlando con nosotros, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y aparte, bueno, le contamos a la audiencia que fuera del micrófono estuvimos hablando un montón porque hace mucho tiempo que me animo a decir que trabajamos juntos con el canal, contigo, con todo el personal. Cobramos por distintos lugares, pero somos compañeros de trabajo, así que gracias por venir y una buena jornada para todos. Y Marce, te cuento que nos dijo, estoy en falta con Marcelo, tengo que ir al estudio, porque la verdad que las últimas veces que hemos charlado, o que han charlado ustedes, ha sido por Zoom, porque el trabajo no lo ha permitido, pero dijo, tengo que ir, así que tomamos la palabra. ¿Cómo no? Ahí lo visitaremos en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias. Marce, de esta forma nosotros cerramos el trabajo del día de hoy, el cielo continúa nublado. Te digo que se puso más fresco, la verdad que está mucho más agradable que hoy, más tempranito a la mañana, y hay un vientito ahí que ayuda también a que el mediodía sea aún más placentero. De esta forma cerramos el trabajo del día de hoy y si te parece nos reencontramos mañana. Impecable, Laura, muchas gracias. Gracias a Marcelo Biurrum, gracias a Eduardo Rodas. Está bueno que recuerde que lo estamos esperando aquí en el piso para hablar largo y tendido sobre temas que hacen a todo lo que es el INAU aquí en Maldonado. Y bueno, el tema de la lluvia quedó por esa, ¿no? Fue una ilusión que tuvieron nuestros compañeros hoy en el móvil. Por ahora,
nada, no pasa naranja. Hacemos la pausa, 12:31, ya volvemos.